Hola, buenas tardes. Aquí el Capitán Patapal al habla. Este vídeo lo voy a dedicar a mis alumnos de el college, esos seres entrañables de lo que sería el equivalente a principio de eso en España, que te hacen preguntas aún más entrañables y te hacen pensar mucho, ¿no? El otro día mis alumnos de cuarto vinieron y me dijeron todos emocionados: Messi Laguna, usted es famoso, sale en la FNAC, como el que sale en la tele o como el que participa en una película, ¿no? Hay una especie de mezcla rara, ¿no? Sale en la FNAC. Y claro, lo que ellos querían decir es que si estás en la web de la FNAC, pues debe ser un tipo famoso y conocido. De hecho, me preguntaron si me paraban por la calle, lo que me permitió contar anécdotas sobre las confusiones con Pablo Iglesias. Y el meollo de la cuestión llegó después con la segunda pregunta, ¿no? Cuando me dicen, pero entonces, ¿usted ha escrito más de un libro? Y claro, aquello a mí me hizo mucha gracia por la idea de que uno pudiera llegar a salir en la FNAC, a haber publicado unas ciertas obras habiendo escrito, voilà, one shot, que diría Eminem, ¿no? Tienes solo una bala, un disparo para llevarme lo que quiero, como diría el colega de Amparanoia. La idea me hizo mucha gracia y me ha llevado a decirme que, visto que este blog, este videoblog de la editorial, también tiene un cierto sentido didáctico y que habrá ciertos lectores y autores que lo verán, que se estarán haciendo preguntas de cómo llegar lejos o cómo llegar a algún sitio en esto de la escritura y la literatura, sobre todo de género fantástico, pues me he dicho que este lo iba a dedicar a la que considero la primera lección, la más básica. Y digo la más básica y digo la primera porque cuando estás un poco en el mundillo, cuando la gente sabe que has publicado, cuando la gente sabe que tienes un sello, aunque sea pequeño como saco de huesos, te plantean muchas preguntas pseudo útiles, ¿no? Preguntas que no carecen de utilidad, pero que no van al fondo de la cuestión. Te preguntan cosas como cómo redactar una carta de presentación, si los emails hay que ponerlos con copia abierta o no, si hace falta poner la biografía, el currículum, si es verdad que en las editoriales nunca se leen los manuscritos, si hay ciertos concursos en los que hay que participar, en otros que no, etcétera. Pero muchas veces se obvia la cuestión clave y es, ¿estamos preparados para esto? Y a este respecto siempre saco la reflexión que nos cascó Emilio Bueso cuando estábamos en Nocte, una reflexión muy pertinente. Emilio tenía y tiene, espero, esa tendencia a ir al tuétano y lanzártelas bien directas, y se nos puso un día a hablar de horas de vuelo. Dijo, oye, a ver, va a ser una versión mía, ¿no? Versión de patapalo. Decía algo así como, para ser piloto, antes de empezar a pilotar, de pilotar de verdad, te tragas 1000 horas de vuelo en simulador, copiloto, etcétera. Es decir, para considerar que empiezas a controlar mínimamente tu oficio, hay que pasar por 1000 horas de entrenamiento y eso es un mínimo. Y claro, esto así suena muy crudo porque 1000 pues, suena un número muy grande y en realidad tampoco lo es tanto. Yo de hecho he hecho la prueba un poco con mis alumnos del colegio y del instituto. Y bueno, ellos no son 1000 horas de escritura, pero hay algunos que empiezan a jugar fútbol en ligas semiprofesionales y tal. Y tú les dices, bueno, tenéis vuestras 1000 horas de vuelo y te echas cálculos rápidos y la verdad es que sale rápido, ¿no? O sea, tienes un alumno que, por ejemplo, entrena 6 días a la semana. Y el crío, pues, oye, tiene sus 2 horas de fútbol, pues digamos 4 o 5 días fijos, y luego tiene el partido del finde y el amistoso del domingo. Y claro, las horas de vuelo van a toda leche. Y te das cuenta de que en unos años, pues ya están rodados y pues ya conocen la base del oficio. Pues con la escritura pasa un poco lo mismo. Quiero decir, existe ese mito de que el autor es sobre todo inspiración, ¿no? Y te dicen, guau, pero ¿dónde sacas las ideas y no sé qué? A mí lo de las ideas me preocupa más o menos poco. Quiero decir, ideas nunca me han faltado. A mí las ideas me vienen leyendo. La casa tiene que estar llena de libros. Si te gusta escribir, no sé cómo no te puede gustar leer. Para mí es una paradoja o un contrasentido. Ya ahondaremos en eso otro día. Y tienes que vivir. Si no vives, no vas a tener nada nuevo que contar. Tampoco sirve. También hablaremos de eso un día, ¿no? Los contrastes entre los Leopardi y los Jack London.
los escritores que no han salido de su vida del despacho y los escritores que se han recorrido medio mundo. Ya hablaremos de eso otro día. Hoy yo quería poner acento simple y llanamente en este tema básico, las horas de vuelo. Si hay lo que en Ocio Joven llamábamos cariñosamente los protoescritores, es decir, estos escritores que empiezan a escribir y que empiezan a mandar cosas a concursos y que empiezan a foguearse en el fandom, en las revistas, en las antologías, en Calabazas en el Trastero, que está pensada para ello, etcétera. Una de las primeras cosas que hay que decirse es, ¿qué tal vas con tus 1000 horas de vuelo? Quiero decir, ¿hasta dónde has avanzado? Porque claro, a mí la pregunta aquella de señor Laguna, ¿ha escrito usted más de un libro? Pues me hizo mucha gracia, porque publicados tengo una docena, pero sobre todo escritos tengo muchos más. Tenía una Excel que se me ha ido a la mierda, por cierto, en el caos este de ordenadores que llevo, en el que llevaba el recuento de los relatos que había escrito, relatos largos, novelas cortas, novelas con todas las letras y tal, y tenía más de 300 obras escritas. Pues claro, es que son horas de vuelo. Y 300 obras puede parecer una barbaridad. Efectivamente, seguramente seré más prolífico que otra gente, sobre todo teniendo las condiciones ambientales, pues 5 niños, curro, kendo, bomberos, editorial, etcétera. Pero la moraleja de la historia no es esa. La moraleja es que, francamente, si tu pasión es la escritura hasta el punto de que crees que lo que vas a contar es lo suficientemente importante como para que alguien pierda su tiempo leyéndoselo, lo mínimo es echarle horas. Horas. Te vendrán bien los consejos, te vendrán bien las ayudas, etcétera. Pero hay que escribir, hay que sentarse y escribir. Creo que era Balzac que se levantaba a las 5 de la mañana y se ponía a escribir de pie frente al escritorio y lo hacía de pie para no quedarse dormido. Y claro, pega bastante con el personaje. Uno no escribe la Divina Comedia a golpe de inspiración una vez por semana. Es un tema que hay que trabajárselo. Y cuando digo que he escrito 300 relatos y tal, pues puede sonar a una barbaridad, pero en realidad si lo piensas un poco, tampoco es tanto. Quiero decir, 30 relatos por año, que no es ni uno por semana, pues son 10 años. Y yo llevo escribiendo desde los 18 más o menos. Entonces, con altibajos, con tiempo que te pasas con las correcciones, con tiempo que te pasas con las maquetas, con tiempo que te pasas de farra, que también hay que irse de farra, con tiempo que te pasas leyendo, porque, ojo, no te vas a pegar toda la vida escribiendo, también hay que leer a los otros. Y bueno, pues a pesar de todo esto, hay que sacar rato para escribir. De hecho, una de las cosas más frustrantes de estos últimos años de caos es que he tenido la sensación de escribir mucho menos. Y bueno, hay que buscarse excusas. Para mí han sido los calabazas. En los calabazas yo me he propuesto escribir convocatoria sí, y varios relatos, y luego otros se quedan en el cajón, y algunos salen, y otros no, y otros van a concursos, y perseverar, y hay que escribir. Y en ese sentido, pues, oye, primer consejo para protoescritores de aquí del videoblog, horas de vuelo. ¿Queréis ganar concursos? ¿Queréis que os publique la editorial de vuestros sueños? ¿Queréis escribir el libro del siglo? ¿Queréis escribir el libro que os satisfaga? Horas de vuelo, echadle horas. Esto es como cualquier cosa en la vida. Yo el kendo, pues llevo ya unos 8 añitos dándole caña a los shinai, pues acabas haciendo golpes mejores, acabas estando más alerta, acabas comprendiendo cosas que antes no comprendías. Y por supuesto la lectura ayuda, hacer de jurado ayuda, hablar con otros escritores ayuda, pero como todo en la vida, al final la práctica es la que hace maestros. Entonces, seguid leyendo, seguid intercambiando ideas y seguid echándole horas de escritura. Si os gusta, de hecho, no debería pesaros, debería hasta gustaros. Y hoy no voy a poder escribir nada, qué demonios, me toca irme corriendo al kendo. Encantado de estar de vuelta, la semana que viene os contaré otra batallita. Hasta luego.